espero se encuentren todos bien. Yo estoy muy contenta de poder compartir en esta hora con la Asociación Central Panameña y Bocas Misión. Joyce, muchísimas gracias por la invitación. Para mí todo un gusto poder compartir con otro país, otra nacional, especialmente Panamá, que somos vecinos. Nunca los he visitado, pero estamos ahí unos al lado de los otros. Vamos a compartir en este momento la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y eterno Padre, muchísimas gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra en esta hora. Queremos poner en tus manos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sueños, para que seas tú quien nos dirijas, para que seas tú quien nos dejes ver las cosas que debemos hacer, las cosas que debemos cambiar, para que tú nos dejes ver, Señor, qué es lo que debe ser transformado en nuestra vida en esta hora. Gracias por escucharnos, buen Dios, y por darnos la oportunidad de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos, me gustaría contarles antes que nada que hace unos 26 años atrás salí de mi pueblo natal, mi ciudad natal, San José del Guaviare, Colombia. Tenía 16 años cuando salí de ese pueblito pequeñito, unas cuantas casitas, unas cuantas partes de comercio. Era un lugar bastante pequeño, pero un lugar muy agradable. A los 16 años, cuando me graduó del bachillerato, de high school, salgo para República Dominicana o me mandan para República Dominicana para hacer mi carrera, para estudiar. En República Dominicana duré unos 4 años antes de regresar a Colombia de vuelta. Duré 4 años sin ir a mi país. Pero ese día que tuve que regresar a mi casa, que llegué a Colombia y llegué especialmente a mi pueblo, a mi ciudad natal, a San José del Guaviare, cuando la puerta del avión se abrió, que esa escalera bajó y tocó el piso y yo me paré en la puerta, pude sentir ese golpe de aire así que me dio en la cara. Pude sentir la humedad, pude sentir ese olor a selva, ese olor a tierra amarilla, ese olor a mi pueblo. Yo estaba tan contenta de haber llegado a casa, estaba contenta de estar en la casa de mis padres, de poder sentir el aroma de la comida colombiana, poder sentir el aroma de mi selva, el aroma de cuando mi mamá se levantaba temprano y hacía las arepas. Es una sensación tan deliciosa cuando regresas a casa, cuando regresas a tu ciudad natal, cuando regresas a tu pueblo, al lugar donde dejaste a tus amigos, donde dejaste a tus hermanos, donde dejaste a tus tíos, a tus primos y los vuelves a ver, te llenas de emoción, te llenas de una gran alegría y quieres empezar a caminar todas las calles del pueblo y empezar a saludar a saludar a la gente mayor, a todo el mundo que puedas recordar. La Biblia registra la llegada de una persona a su ciudad natal. Y esa persona es Jesús. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente. Vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús llegó a Nazaret, Jesús regresó a su casa, estaba de vuelta a su casa, se encontró de nuevo con José, con María, se encontró de nuevo con sus hermanos y hermanas y no solamente se encontró con ellos, vio a los vecinos, al abuelo, a la abuela, a todo el mundo, se encontró con todo el mundo en su ciudad natal, en Nazaret. Y no solamente eso, dice que aparte de que fue al lugar donde se había criado el sábado, decidió entrar a la sinagoga, como era la costumbre. Así que el sábado él estaba en el templo, estaba compartiendo con todo el mundo. Y yo me imagino a toda la congregación. Llegó Jesús, ya está Jesús aquí. Mira Jesús que se había ido, volvió. Jesús se fue por unos años y ahora lo tenemos de vuelta. Aquí está en la sinagoga. Igual que como me pasó a mí cuando regresé por primera vez a San José del Guaviare. Llegó la hija de don Alejandro, llegó la hija de doña Gladys. Y ahí estaba uno
contentísimo. Me imagino a Jesús con esa misma emoción, volver a ver a sus padres, volver a comer el pancito de su mami, volver a encontrarse con sus amigos, volver a congregarse en la iglesita el templo donde él creció, el templo donde él adoró con sus papás, donde adoró con sus hermanos, y otra vez volver a estar en ese lugar, volver a sentir el aroma del lugar, la sensación de tener a familiares y padres cerca. Me imagino a Jesús en ese aspecto. Pero dice que entró a la sinagoga y se levantó a leer. Y el capítulo 17 dice: se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. La primera parte del versículo 17 dice que se le dio. Jesús llegó a la sinagoga y se sentó. Imaginemos un poco. Él llega a la sinagoga y se sienta y empieza a ver a todo el mundo. Fulano, hace tiempo que no te veía. Vecino, ¿cómo está? Pero como es el que está recién llegado, le piden a Jesús que lea el libro del profeta Isaías. Así que Jesús se levanta, le entregan su rollo y lee el libro del profeta Isaías, donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús simplemente agarró el rollo que le había entregado el rabino, el sacerdote, el anciano, la persona que estaba de turno para predicar ese día, agarró el rollo y le dijo: toma, hoy te toca leer la parte de el libro de Isaías. Así que abrió su rollo y Jesús simplemente leyó lo que estaba escrito en el rollo. Y lo que estaba escrito en el rollo es lo que está en los versículos 18 y 19 que acabamos de leer. Y la gente en el templo estaba gozosa, estaba llena de un buen ánimo, porque Jesús estaba allí diciendo que he venido a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Era un texto que ellos estaban acostumbrados a escuchar todo el tiempo. Lo curioso es que Jesús en ese momento termina de enrollar el libro. La gente estaba, amén. Estaban súper contentos por lo que le estaba leyendo. Jesús termina de leer, enrolla su libro y el versículo 20 dice que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y mientras se sentó, dice, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense a Jesús con su rollo en mano, leyendo todo lo que leyó, terminó de leer muy tranquilo, enrolló su rollo y se lo entregó al ministro y se sentó. En ese momento la gente estaba eufórica. Nunca habían escuchado este texto de la manera tan dulce, de la manera tan especial como Jesús lo había leído. Era un momento tan increíble el que había pasado allí. El deseado de todas las gentes hace una descripción interesante acerca de este momento. Pero donde las cosas empiezan a poner color de hormiga es cuando Jesús se sienta. ¿Por qué el Señor esperó a sentarse para decir lo siguiente? El versículo 21 dice lo siguiente: después que Jesús le entrega el rollo al ministro, va y se sienta y dice, el versículo 21, entonces comenzó a decirles, ya estaba sentado, me imagino sentado en la banca, y dice lo siguiente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ay, 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 ay. O sea, esta escritura la hemos estado leyendo todos los sábados. Este texto lo hemos estado leyendo todo el tiempo, lo hemos repetido generación tras generación. Pero ahora viene Jesús, el hijo del carpintero, el que se crió con nosotros, y me está diciendo que en este justo momento, en este preciso momento, se está cumpliendo la profecía en nosotros. O acabamos de escuchar que se está empezando a que delante mío se está cumpliendo esta escritura. En ese momento, esa sensación de satisfacción, esa dulce voz de Jesús leyendo cada uno de
de este texto, cada palabra de este texto, esa sensación de amenes y de gloria a Dios y esa sensación de que me siento satisfecho, empezó a desvanecerse. ¿Por qué se empezó a desvanecer, queridos? Porque los judíos, el israelita, estaba acostumbrado a leer este texto, pero no aplicarlo para él mismo. Él estaba acostumbrado a que el rabino estuviese frente a ellos diciéndole, vendrá un libertador, vendrá una persona que nos irá a quitar el yugo de los romanos, nos quitaremos los impuestos de los romanos, ya no seguiremos bajo el gobierno de los romanos. Ellos habían estado acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas cada vez que leían la escritura. Ese libertador venía a liberarlos de cosas materiales. Ese libertador venía a liberarlos de injusticias. Venía de las injusticias de los impuestos, de las injusticias de tener que dar más de lo que debían. Pero cuando Jesús viene y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ellos se ofendieron. ¿Por qué se ofendieron? Porque Jesús no les estaba diciendo más que otra cosa. Ustedes que están siendo servidumbre, ustedes son esclavos de sus leyes, ustedes son esclavos de su protocolo, ustedes son esclavos, son siervos, o sea, son la servidumbre de un montón de reglas que ustedes mismos se han inventado. Jesús les está diciendo, he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Le está diciendo, ustedes están presos, están atrapados en el mal. Ustedes viven en las tinieblas y están necesitados de la verdad. Y cuando Él les expresa todas esas palabras, los nazarenos no les gustó. No les gustó en lo absoluto porque ellos pensaban que ellos tenían el reino ganado. Ellos pensaban que ellos eran perfectos. Ellos pensaban que ellos no tenían defecto alguno, que ellos no tenían nada que cambiar en su carácter. El nazareno pensaba que ellos eran completamente puros porque seguían todas las reglas, cumplían todos los estatutos, hacían todos los sacrificios, cumplían todas las leyes y reglas que tenían en el santuario, en el templo, todas las cosas que realizaban. Y cuando Jesús viene y les dice, no, queridos, esto se acaba de cumplir delante de vosotros. O sea, ustedes son los que necesitan libertad. Ustedes son los ciegos que necesitan ver. Ustedes son los pobres que necesitan escuchar buenas nuevas. Ustedes son los que tienen un corazón atribulado y necesitan cambiar. Nosotros hemos crecido en Nazaret. Nosotros crecimos viendo a Jesús desde pequeño. Crecimos conociendo a Jesús a través del folleto de cuna. Crecimos a través del folleto de infantes, de primarios, de menores, de los adolescentes. Pasamos a universitarios y de adultos. Crecimos todos los días realizando un culto familiar matutino y vespertino. Somos ese pueblo de Nazaret que hemos visto a Jesús crecer en nuestras vidas. Pero en un momento Jesús se fue. Y crecimos solamente en estatutos, crecimos solamente en reglamentos, crecimos solamente en leyes, en seguir prácticas, en seguir protocolos. Hemos crecido solamente en cumplir, en obedecer reglas y no en sentir que necesito ser transformada por quien escribió la ley de Dios. Nosotros necesitamos en esta hora poder encontrarnos con nuestro Jesús, con el Hijo del Carpintero. Necesitamos verlo a Él cara a cara para que sea Él quien nos libere, para que sea Él quien este corazón quebrantado por el dolor, por las penas, por la muerte, por las pérdidas que hemos tenido, que sea Él quien lo transforme en un corazón alegre. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cómo así, Menchi? Yo estoy presa, estoy preso ¿de qué o de quién? Sí, estamos presos de los vicios, estamos presos de adictos a los programas de televisión, estamos adictos al teléfono celular, estamos adictos a las redes sociales, estamos adictos al cigarro, estamos adictos a las bebidas alcohólicas, estamos adictos a la pornografía, estamos adictos aún al trabajo. Dios vino para darnos libertad. Jesús vino para decirnos, sí, yo sé que ustedes han crecido dentro de la iglesia, yo sé que ustedes me conocen, yo sé que ustedes han escuchado hablar de mí cuando me fui, siguieron escuchando
hablar de mí exactamente igual que como los nazarenos. Los nazarenos, cuando Jesús se fue, escucharon de todos los milagros que había estado haciendo en Capernaum, en Judea, en todos los lugares. Ellos escuchaban acerca de todo lo que Jesús estaba haciendo. Pero nosotros necesitamos que Él venga a mi Nazaret, que venga delante de mí y traiga esa libertad que Él está proclamando, que venga delante de mí y transforme mi vida, que le dé libertad, que me dé libertad a mí de la opresión que estoy cargando ahora mismo. Necesito sentir libertad de esta pandemia, necesito sentir libertad aún dentro de mi casa. Soy una prisionera, soy un prisionero, soy prisionero de mis gastos, de mis deudas, de mis problemas matrimoniales, soy prisionero aún de mis propios hijos, de sus estudios. Somos prisioneros en nuestra propia vida. Y Jesús vino para entregarnos todas esas cosas y para predicar el año agradable del Señor. Y el pueblo de Nazaret se ofendió cuando Él les leyó esas palabras. El pueblo de Nazaret se ofendió por completo cuando Él les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El versículo 22 dice lo siguiente: todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían. Aquí empieza el momento de la duda. Reconozco en este instante de que necesito cambiar, necesito transformar mi vida. Reconozco que tengo problemas, reconozco que tengo necesidades, reconozco que tengo limitaciones, reconozco que hay cosas que yo necesito sacar de mi alma para poder ser transformado. Necesito reconocer que todas esas cosas que Jesús me está diciendo a través de su palabra están en mí y que solamente si yo se lo permito, Él lo va a poder transformar. Pero entonces venimos nosotros igual que los nazarenos y nos insertamos la duda. Y decimos: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Ese no es Jesús, el que creció con nosotros, el que corría y jugaba con piedras y palos junto con nosotros. ¿No es ese el hijo del carpintero? Y en ese momento, cuando empieza a crearse toda la duda dentro del templo, Jesús utiliza una pequeña porción de su poder. ¿Cómo utiliza una pequeña porción de su poder en ese momento? Cuando ellos hacen el cuestionamiento en el versículo 22, ¿no es este el hijo de José? El versículo 23, él contesta y dice, Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Este es un refrán muy popular, lo usamos hasta el día de hoy. Médico, cúrate a ti mismo. Ellos no se atrevieron a decirlo, pero lo pensaron. Y Jesús utilizó su poder de saberlo todo y dijo: sí, yo sé lo que ustedes están pensando. Me están diciendo: médico, cúrate a ti mismo. Es decir, como un burro me viene a hablar de orejas, como un conejo me viene a hablar de dientes. Es en nuestra expresión vulgar. Sería el mismo concepto. El nazareno estaba pensando en ese momento: ok, yo crecí contigo. ¿Por qué tú me estás llamando a mí la atención? Si yo soy una persona que tiene defectos, también tú las tienes. Los nazarenos se habían olvidado de con quién estaban hablando. No querían reconocer que en su tierra había nacido el Salvador. Los nazarenos no querían reconocer que ese pequeño Jesús que había pasado su infancia, su adolescencia y parte de su adultez junto con ellos, era la persona que Dios había enviado para salvarlos, la persona que Dios había enviado para sanarlos, la persona que Dios había enviado para restaurarlos, la persona que Dios había enviado para transformarlos. Nosotros tenemos años hablando de un Jesús. Nosotros tenemos años predicando de un Jesús que está aquí. Pero hemos estado hablando de un Jesús que no vive en nosotros. Estamos hablando de un Jesús que no se ha hecho una realidad en nosotros. Estamos hablando de un Jesús que es solamente teoría para nosotros. Hemos estado igual que los nazarenos, hablando exactamente de lo mismo, de un Jesús que creció conmigo, de un Jesús que me enseñó reglas, de un Señor que me enseñó protocolos, de un Jesús que me enseñó estatutos, pero no hemos estado hablando de un Jesús que tiene el poder y tiene la capacidad de transformarme en la figura, en la persona que Él desea que yo sea, en la persona que Él desea que tú seas. Médico, cúrate a ti mismo.
De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Eran los pensamientos de los nazarenos. Ok, sí, tú curaste a los enfermos, tú sanaste a los ciegos, tú levantaste a los cojos, ok, todo eso que tú has hecho por allá, pues ven, hazlo aquí mismo, hazlo aquí en esta tierra de donde eres, hazlo aquí en esta tierra donde tú creciste, ven, muéstranos, muéstranos. Era el pensar. No hubo respuesta absoluta, pero él añadió y dijo lo siguiente. De cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Versículo 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué nos pasa, queridos? ¿Qué es lo que nos pasa? En los tiempos de Elías había muchísimas viudas en el pueblo de Dios. Y Dios prefirió enviar a Elías a alimentar a la viuda de Sarepta, una persona que no conocía nada acerca de Dios, pero estaba con un corazón abierto y dispuesto a conocer quién era Dios. Habían muchísimos leprosos en el tiempo de Israel y a Dios le plació ir a sanar el profeta Eliseo. Envió a sanar a Naamán el sirio. No envió a sanar al montón de leprosos que habían en Israel, que era su pueblo. ¿Qué nos pasa a nosotros, queridos? Dios está viniendo a través de su Hijo Jesús para darnos sanidad, para darnos libertad, para quitarnos la opresión, la ansiedad, la depresión, los problemas que tenemos encima, y nosotros simplemente decimos, yo no creo que el hijo del carpintero pueda hacer eso en mí. No, ese es el hijo de José. Él no puede hacer una transformación en mí. Yo he escuchado muchas cosas, muchos cambios que hacen otras personas, muchos milagros que suceden en otras personas, pero en mí que tengo tantos líos, en mí que tengo tantos problemas, en mí que estoy hecha pedazos, en mí que no puedo cambiar ni siquiera el temperamento de mis hijos. Jesús quiere transformarte, pero tenemos que dejar nuestra mentalidad de nazarenos, la mentalidad de ese simple Jesús no puede hacer nada por mí. Cuando Él viene y se presenta delante de nosotros y nosotros lo rechazamos por seguir nuestras tradiciones, por seguir nuestras costumbres, por seguir nuestras reglas, por seguir nuestros protocolos, entonces Jesús no puede hacer una transformación en mi vida. Cuando Jesús se levanta, toma el rollo y lo abre, el Señor se detiene en una parte específica. Él no leyó la parte completa del libro del profeta Isaías. Vámonos un momentito aquí a Isaías 61. Dice lo siguiente. Voy a leer exactamente lo que está en Lucas, pero voy a leer la parte que Jesús obvió. Jesús se detuvo en una parte de esta lectura y dijo, el capítulo 61 dice, a partir del versículo 1 hasta el capítulo 2. Y me voy a detener donde Jesús se detuvo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Jesús se detuvo ahí. No siguió leyendo más. ¿Cuál fue la parte que Jesús no leyó? La parte que Jesús obvió. Que no la haya leído el texto anterior no pierde su valor. Pero ¿por qué se paró ahí? ¿Por qué no siguió? El siguiente pedazo del versículo 2 dice lo siguiente. Dice, vuelvo a leer el 2, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lucas dice de la siguiente manera, Lucas utiliza esa expresión, dice, a predicar el año agradable del Señor. Aquí dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y la siguiente parte que Jesús no leyó es la siguiente, y el día de la venganza del Dios nuestro.
el día de la venganza del Dios nuestro. Jesús, en su inmensa sabiduría, en su gran amor, Él sabía lo que estaba rondando en la cabeza de su pueblo, en la cabeza de la ciudad, del pueblo donde Él había nacido. Por tal razón no leyó esa parte. ¿Por qué? El pueblo nazareno se deleitaba solamente en ese pedacito. Ellos solamente querían escuchar que el Señor se iba a vengar de los romanos. Ellos solamente querían escuchar que el Señor se iba a vengar de todo el que no seguía su palabra, que el Señor se iba a vengar de los injustos, que se iba a vengar de los impíos, que se iba a vengar de todo tipo de persona que no siguiera a Dios y que no se pareciera a los nazarenos. El deleite de la escritura de ellos estaba centrada en ese texto, en ese pedacito, en lo que Dios iba a hacer para poder restaurarlos a ellos como pueblo, como nación, como Israel. Pero Jesús sabía que lo que ellos necesitaban no era una libertad física, no era una libertad de gobierno, no era una libertad de absolutamente nada que tuviera que ver con naciones. Ellos necesitaban una libertad espiritual. Por esa razón no leyó esa parte. Y cuando él deja de leer esa parte que no está nutriendo el ego de ellos, de que son los perfectos, de que son los líderes, de que lo están haciendo todo bien, y no leen la parte acerca de la venganza con los otros, se molestan. Muchos de nosotros nos molestamos porque no estamos predicando la verdad. Muchos de nosotros nos molestamos porque no estamos predicando acerca de lo que tenemos que predicar, el mensaje de los 3 ángeles. Pero Jesús mismo, queridos, Jesús mismo le está dando énfasis a lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para prepararnos, para ser transformados, para llegar al cielo, para que nuestra vida, nuestro carácter esté apto para alcanzar la estatura de Cristo y ser aptos para entrar al reino de los cielos? Es simplemente lo que Él nos dice en el versículo 18. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Me ha ungido para qué? ¿Para qué el Señor ha ungido a Jesús? ¿Para qué ungió a Jesús? ¿Para qué lo trajo donde mí? Lo trajo para venirme a darme buenas nuevas a mí que soy pobre en espíritu. Me trajo para darme buenas nuevas a mí que estoy sumida en depresión, en ansiedad, en pánico. Estoy aterrorizado con la situación con la que estoy viviendo. Jesús ha venido a traer buenas nuevas a mi pobreza de espíritu. Jesús ha venido a sanar mi corazón quebrantado. He perdido mis hijos, he perdido mi familia, he perdido mi esposo, he perdido la fe, he perdido la esperanza de que todo ha de salir bien. Jesús ha venido para libertar a los cautivos, para liberarnos de nuestros vicios, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de todo nuestro trabajo. Él vino para libertarnos. Y Él vino para predicar el año agradable de Jehová. ¿Cuál es el año agradable de Jehová? Es ese año donde tú vas a alcanzar victorias. Es ese año donde tú vas a ser transformado. Es ese año donde tú vas a cambiar tu vida a la semejanza de Cristo y vas a dejar de cargar las cargas que estás llevando, valga la redundancia, esa maleta llena de piedras que cargas encima. Este es el año agradable de Jehová. Este es el momento agradable para Jehová porque ha de transformar tu vida. Pero tienes que dejar de pensar como un nazareno. Tienes que dejar de pensar que el hijo del carpintero no tiene el poder ni la facultad para transformarte. Abandonemos nuestra mente de nazarenos pensando que somos perfectos, pensando que hemos cumplido todos los reglamentos, pensando que seguimos todos los estatutos, pensando que hemos seguido desde nuestra infancia todo lo que nos han pedido. Esos son solamente cosas que se van. Nosotros necesitamos que venga el carpintero, que venga el hijo del carpintero, que venga Jesús y me transforme, que venga y cambie mis cargas y las convierta en algo liviano, que a pesar de que esté pasando vicisitudes, que esté pasando pruebas, yo pueda sentir la mano de Jesús sobre mi hombro diciéndome: estoy contigo, vine para salvarte, vine para ayudarte, vine para quitarte la esclavitud que tienes encima, vine para quitarte la opresión que estás sintiendo de querer cumplir reglas, de seguir estatutos, y vengo para que seas libre en mi nombre. El hijo del carpintero vino a nosotros. El hijo del carpintero está adorando con nosotros. El hijo del carpintero apareció en nuestras vidas para traernos salvación, para traernos transformación. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros decir:
quiero tener fe y quiero creer. Quiero tener la fe suficiente para creer que mi situación, que mi condición, que mi carácter, mi mal genio, mi boca desagradable, mi espíritu malo, mis decisiones incorrectas, quiero creer que Jesús, el Hijo del Carpintero, tiene la capacidad, tiene la potestad, tiene todo el poder para transformarme. Quiero creer y quiero que sea Él la persona que me transforme. Nosotros hemos estado durante muchos años queriendo transformarnos a sí mismos bajo nuestras propias fuerzas. Hemos estado durante muchos años siguiendo muchos patrones, siguiendo muchos ejemplos para llegar a ser transformados. Pero hemos estado siguiendo patrones y ejemplos equivocados. Es el momento de que nuestro Jesús, el Hijo del Carpintero, venga delante de nosotros y nos muestre su gloria. Es el momento en que Jesús hace aparecer delante de nosotros, va a abrir su rollo y lo va a leer y nos va a decir: he venido para darte buenas nuevas, he venido para sanarte, he venido para darte libertad, he venido para abrir tus ojos para que no estés más ciego, y he venido para predicarte el año agradable de Jehová. Hoy es el día en que el Señor quiere transformarte. Hoy es el día en que el Señor quiere empezar a hacer cambios en tu vida. Hoy es el día en que debemos decir: prefiero ser la viuda de Sarepta, prefiero ser Naamán el sirio y tener la oportunidad de ser transformada por ti, Jesús. Prefiero ser uno de ellos que no pertenecen al pueblo de Israel, pero que está dispuesto a decir: Dios, no creo mucho, me falta la fe, pero quiero creer en esta hora y tener la fe suficiente de que tú, el carpintero, tú, el hijo de José y María, el que conocieron en Nazaret, tienes el poder porque viene del cielo, viene de tu Padre, tu Dios, tienes el poder para transformarme a mí. En esta hora supliquémosle a nuestro Dios que no seamos nazarenos. Supliquémosle a nuestro Dios que no estemos a la expectativa y a la defensiva todo el tiempo cuando el Espíritu Santo viene donde nosotros a decirnos: mira, estas cosas las tienes que cambiar. Sino que nosotros estemos dispuestos a escuchar esa voz y al escuchar esa voz poder hacer los cambios necesarios. Y Jesús así paso a paso comenzará a transformar nuestras vidas. Nosotros queremos llevar una vida de servicio, queremos llevar una vida de poder ayudar a otras personas, pero hasta que yo no sea transformada, hasta que tú no seas transformada por Cristo Jesús, no podremos ir a ayudar a nadie, porque nuestra ayuda será en vano, nuestra ayuda será vacía, nuestra ayuda estará llena de juicios, nuestra ayuda estará llena de prejuicios, de reglamentos, de leyes y de cosas que no tienen sentido. Nuestra vida, nuestro proceso como cristianos comienza a tener sentido cuando Jesús se pare delante de nosotros con el rollo y nos lea lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Vine para liberarte, vine para sanarte, vine para restaurarte, vine para darte salud, vine para abrirte los ojos y vine para predicarte el año agradable de Jehová. Roguemos a nuestro Dios en esta hora que este sea nuestro año agradable. Que este año sea el año agradable de Jehová, donde mi corazón está dispuesto a parecerse al de Jesús, donde mi vida está dispuesta a parecerse a Jesús, donde mis pensamientos, todos mis razonamientos van a estar únicamente enfocados a pensar en que si permito que Jesús llegue donde mí, entonces voy a ser completamente transformada por Él. Y cuando Él me transforme, entonces estaré listo, estaré lista, preparada para servir a otras personas. Roguémosle a nuestro Dios en esta hora que nuestro pensamiento de nazarenos pueda desaparecer. Que nuestro pensamiento defensivo, que nuestro pensamiento de yo estoy haciendo las cosas bien, nuestro pensamiento de yo me merezco todo porque yo soy correcta, desaparezca de mi vida para que entonces Jesús pueda hacer el trabajo que necesita hacer en nosotras para ser completamente transformadas. Pidámosle a Dios en esta hora que sea Él quien nos transforme, quien nos convierta en sus princesas, que nos convierta en sus herederas
y que nos convierta en las mejores discípulas de Él. ¿Oramos? Nuestro buen Dios y eterno Padre, muchísimas gracias, Señor, porque a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de ser tan malcriados, a pesar de ser tan defensivos en todo momento, a pesar de que siempre estamos llevándote la contraria, tú tienes la paciencia para con nosotros. Te agradecemos porque enviaste a Jesús, enviaste a tu Hijo para que nos enseñara, para que nos mostrara el camino. Ahora permítenos parecernos a Él, ayúdanos a parecernos a Él. Permite que nuestro corazón esté dispuesto a ver cada ejemplo que nos ha dejado con claridad. Permítenos que cada vez que abramos tu palabra, que tengamos la escritura en nuestras manos, podamos ponerla en práctica en nuestra vida y que no sea simplemente una lectura vana, sino que podamos encontrar delicia y placer en encontrar a Jesús a través de ella. Ponemos nuestro duro corazón en tus manos, Señor, para que tú lo ablandes, para que nos des un corazón de carne y podamos entender la misión de Cristo. Podemos entender cuál es su propósito en nuestra vida y que podamos entender con mucha más claridad por qué Él quiere vivir en nosotros. Que podamos entender con mucha claridad por qué quiere con tantas ansias que nos parezcamos a Él. Te suplicamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo grite muy fuerte, que grite tan fuerte que podamos escucharte con mucha claridad, que grite tan fuerte que podamos escuchar y ver claramente a Jesús en nosotros. Y que entonces estemos listos, que estemos listas para ir a ayudar a otros, para ir a servir a otros, porque lo que hemos conocido, lo que hemos recibido de Jesús, nos llena de tanto gozo y tanta satisfacción que no nos podremos quedar con Él. Gracias, Dios, por el privilegio de habernos permitido conocerte a través de Jesús. Te suplicamos, te rogamos, te imploramos que nos ayudes día tras día a parecernos más a Él. Gracias por el privilegio de poder contar contigo, por el privilegio de tener la esperanza en ti, por el privilegio de poder alcanzar salvación a través de ti, por el privilegio de poder llamarnos tus hijos. Y te suplicamos sobre todas las cosas, nuestro Dios, que nos transformes a la imagen de Cristo. Gracias por escucharnos, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén.